Bienvenidas y bienvenidos a Kit de Seguridad Progresista, un podcast con análisis y recomendaciones para el fin del mundo. Soy Catalina Niño, coordinadora del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung. Hola a todas y a todos. Estamos aquí para conversar con Mariano Aguirre, analista de política internacional y asesor del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert. Mariano, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Estamos aquí para conversar sobre qué implica el nuevo gobierno de los Estados Unidos para América Latina. Donald Trump se procesionó el 20 de enero para su segundo mandato y ya desde ese día empezó a mostrar cuál iba a ser su tono. Se firmaron ese mismo día múltiples órdenes ejecutivas sobre muy diversos temas, varias con impactos directos sobre América Latina, por ejemplo, la declaración de la emergencia nacional en la frontera de México con Estados Unidos, que permite el envío de militares para sellar pasos fronterizos, y también las deportaciones masivas de migrantes indocumentados que el presidente Trump califica como criminales que invaden su país. También la declaración de los llamados carteles como organizaciones terroristas extranjeras, que algunos temen que se use para hacer intervenciones militares en territorio de otros países, el cierre de vías para solicitar asilo, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento, en este momento bloqueada por un juez federal, el congelamiento de todos los programas de asistencia internacional de Estados Unidos por 90 días. Eso, además de las órdenes sobre la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París de Cambio Climático y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, Mariano, con ese panorama, quisiéramos escuchar tu perspectiva sobre qué representan estas acciones y cómo crees que se va a desarrollar la relación del gobierno de Estados Unidos con América Latina, sobre todo en temas de seguridad y crimen organizado. Gracias, Catalina. Fundamentalmente hay que ver que los primeros pasos que tú has mencionado que Trump está dando hacia América Latina son parte, a su vez, de la política exterior que en general va a tener o ha planteado o han ido indicando funcionarios y él mismo que va a tener en general no hacia enemigos o supuestos enemigos o adversarios, sino precisamente hacia países aliados o cercanos o amigos de los Estados Unidos. Va a tener una política muy dura en temas de aranceles para tratar de equilibrar la balanza de pagos, la deuda externa, y tratar de que Estados Unidos no le deba dinero a nadie, en todo caso que otros le deban a los Estados Unidos. De ahí la idea de elevar los aranceles para las importaciones de México y otros países de la región. En segundo lugar, tiene una prioridad máxima por la cual le ha votado mucha gente, que es precisamente disuadir que quieran llegar más emigrantes a los Estados Unidos. Esto forma parte de toda una estrategia, por un lado, las deportaciones, o sea, expulsar a todos los que pueda, especialmente los llamados indocumentados o aquellos que sin muchas pruebas se acusa de criminales. Y en segundo lugar, tratar de que países amigos o aliados le ayuden a que la gente no llegue a la frontera de los Estados Unidos. Esto es muy interesante, que no solo un país como México en este caso, sino también otros países que no tienen frontera común con los Estados Unidos, le hace, por ejemplo, países de Centroamérica, u otros como Colombia, Venezuela es un caso muy especial, u otros de América del Sur. Trump maneja a partir de aquí un concepto casi como de frontera extendida, o sea, que más allá de que lleguen o no hasta México, que México primero y luego otros países ayuden a que la gente no siga hacia el norte y no llegue a la frontera, por ejemplo, con el estado de Texas. Otra medida también muy importante es que no aparece esta en estas primeras órdenes ejecutivas, pero es fundamental, es que Estados Unidos, la administración Trump, viene muy dispuesta, como lo hizo en su primera presidencia, a no respetar, a deslegitimar y yo diría incluso a destruir todo lo que son normas internacionales, las normas del derecho internacional en un sentido amplio, tanto derecho, por ejemplo, comercial, como en derechos sobre bienes comunes, como es el derecho del mar, o los derechos sobre el espacio exterior. La idea en este caso es fundamentalmente un mundo sin reglas en el que precisamente los nuevos aliados de Donald Trump, los cinco grandes de Silicon Valley, Elon Musk, Jeff Bezos
Zuckerberg y otros, puedan actuar en ese mundo sin reglas. Esta ha tenido ya una primera confrontación Elon Musk con Brasil sobre este tema, en donde perdió el primer round, digamos. Tiene por delante unas confrontaciones muy fuertes con la Unión Europea y es previsible que se vaya extendiendo por otros países de América Latina a medida que se superpone el permitir que estos cinco grandes de lo que es la inteligencia artificial, la comunicación digital, etcétera, actúen sin reglas, junto con competir con China, que es el último punto común. Ahí me surge una pregunta precisamente alrededor de ese tema de China y de esa idea de que tener una relación así tan compleja con países aliados, lo vimos con el enfrentamiento que tuvo con el presidente de Colombia menos de una semana después de la posesión. Bueno, también el presidente de Colombia tuvo ahí un manejo que pues podemos analizar en otro momento, pero al parecer es la dinámica del mundo sin reglas y también de los aliados. Pareciera que no importa si dejan de ser aliados y simplemente es como una idea de garrote para todo el mundo, porque incluso con la pelea con Colombia, que supuestamente es uno de los países más cercanos a Estados Unidos en la región, mucha gente se preguntaba si eso no iba a lanzar a Colombia a los brazos de China. Por supuesto, no de un minuto para otro, pero digamos que es una cuestión que queda como abierta. Bueno, efectivamente, en el mundo en que vivimos hoy, y esto afecta no solo a América Latina, es un mundo que muchos analistas le llaman multipolar, y dentro de esa multipolaridad hay que decir que muchos países pequeños, grandes e intermedios, bueno, lo que consideran es que pueden hacer negocios con Estados Unidos, pueden hacer negocios con China, con la Unión Europea, e incluso eventualmente con Rusia, si no existieran o incluso existiendo las sanciones que Rusia tiene. Esto es una especie de mercado abierto y en este mercado abierto que ha sido promocionado como tal, muchos países consideran que pueden jugar hoy uno con uno, otro día con otro y sacar ventaja precisamente de esto. En ese contexto, a su vez, la idea de Trump, como tú señalabas hace un segundo, no es tanto que el mundo es un mundo de aliados y de enemigos, es más bien un mundo, él viene de los negocios, es un mundo de oportunidades. Entonces, con este país hay oportunidad de hacer algo conjunto que me beneficie, no que nos beneficie a los dos, adelante. O sea que aquí la idea del empresario se cruza con la idea del imperio, se cruza con la idea del destino manifiesto, se cruza con la idea de somos un país elegido por Dios para guiar a los demás y hacer negocios en nuestro beneficio. Y en este contexto, por supuesto, entra también la confrontación con China en la medida de que sea posible por ejemplo, en Latinoamérica, la penetración de China, cuando digo penetración suena mal, pero es, digamos, la presencia de China es una presencia fuerte, pero precisamente en gran medida se ha dado porque Estados Unidos dejó de tener interés, especialmente desde Washington, no solo empresas, pero especialmente desde Washington a nivel político en las últimas 3 a 4 décadas. Este, digamos, es el marco, es el contexto de lo que tú me planteabas. Y ahí en este nuevo mundo en donde lo que cuenta, digamos, son oportunidades de negocio, parece ser que la visión es que no hay posibilidad de que ambos lados de una ecuación ganen, sino que lo que me beneficia a mí, en general pareciera ser en una dinámica de detrimento del otro y en esa línea caen no solamente dinámicas económicas, yo diría en el caso de América Latina, también unas consecuencias sociales, políticas e incluso algunas personas plantean que de seguridad, porque, por ejemplo, esta idea de cortar la ayuda al desarrollo podría, por ejemplo, tener implicaciones en dinámicas de inseguridad en territorios en donde la cooperación de Estados Unidos ha sido fundamental para sostener, por ejemplo, emprendimientos productivos de familias en situación de vulnerabilidad o incluso generar nuevas olas migratorias. Y digamos, parece ser que el gobierno de Estados Unidos no considera eso como, no sé, daños colaterales. No sé si tienen una estrategia clara de cómo van a atender esos efectos que pueden en el mediano plazo ir contra lo que ellos están promoviendo en este momento. Entonces, yo creo que Estados Unidos ha manejado desde la Segunda Guerra Mundial, con diferentes vaivenes, diferentes gobiernos, una estrategia que ha sido, por un lado, sacar los mayores beneficios posibles, por ejemplo, en América Latina, y al mismo tiempo equilibrar esto, a repartir su propia imagen
Estados Unidos nunca se ha visto a sí mismo, ni sus ciudadanos se han visto a sí mismos, excepto sectores críticos, como imperio. Pero un imperio, por definición, lo que hace son políticas extractivas y no políticas de dar. Estados Unidos, como ha hecho con los palestinos, como hace en América Latina, como hace parte en África y en otros sitios, es, por decir así, extraemos beneficio y al mismo tiempo damos, hacemos un cierto grado de devolución, que políticamente esto está asentado desde los años 60, especialmente sobre la idea de tratar de crear estabilidad al mismo tiempo de que mantenemos los buenos negocios. Trump es mucho más descarnado en esto. Trump es un capitalismo duro, descarnado, en donde no necesitamos explotar y ayudar, explotamos y punto. Ganamos y se acabó. O sea, basta de tonterías de estar dando ayuda al desarrollo, acción humanitaria. La idea, por ejemplo, en el caso de Colombia, de donde tú estás, que la Agencia de Estados Unidos de Desarrollo, la USAID, va a apoyar, por ejemplo, a las comunidades étnicas e indígenas por el acuerdo de paz, pues a Trump y sus funcionarios esto les importa absolutamente nada. Tu pregunta ahí es, a ellos quizás no les importa nada, pero no calculan que esto puede ser peor, quiero decir, que va a crear más pobreza, más migración, va a generar probablemente más violencia. Yo creo que no les importa. En el escenario de ellos, la violencia es una variable más, que precisamente la contemplan o la tienen en cuenta a partir de una idea sobre su propia fuerza. Ahí es donde Trump a veces es difícil entenderlo desde el progresismo, desde la izquierda. Trump no es un intervencionista, como han sido otros gobiernos de Estados Unidos, porque es un aislacionista, pero no está en contra del uso de la fuerza eventualmente para imponer los intereses. Por lo tanto, si ven que tienen que usar la fuerza para imponerse, la van a usar. Y si la idea, siguiendo con tu buena pregunta, no se dan cuenta de que, por ejemplo, si hay menos planes de desarrollo puede aumentar la migración. Sí, probablemente se dan cuenta, pero es, cortamos los planes de desarrollo, no gastamos más dinero en eso y reforzamos con toda nuestra política la política antimigratoria. Y esperamos que nos vaya a dar buenos resultados. Como además este tipo de gente se cree omnipotente, pues dan por hecho que les va a resultar, que van a tener buenos resultados desde su punto de vista. Frente a este panorama que se ve extremadamente complejo, una pregunta que desde la FES es muy fundamental y es, ¿qué se puede hacer desde el progresismo? No solo gobiernos progresistas, sino otros sectores políticos, sectores sociales, organizaciones de sociedad civil. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar este tipo de política y este tipo de narrativa y buscar, digamos, proteger los derechos humanos y evitar la profundización de dinámicas que pueden llegar a crisis humanitarias y que de todas maneras generan muchísimo sufrimiento en nuestros países y yo diría que incluso puede ser en algunos sectores también en Estados Unidos? Habría que diferenciar o hay que diferenciar. Por una parte es que se puede hacer en los Estados Unidos, por otra parte es que se puede hacer, por ejemplo, en América Latina. Yo creo que hay una cuestión. En el caso latinoamericano, como el caso europeo y otros, pero en el caso específico de América Latina, yo creo que hay una cuestión de, puede parecer contradictorio, es apoyar y criticar, apoyar determinadas opciones políticas, criticar otras. Cuando están en el poder determinadas opciones políticas, el mundo no es perfecto y la política menos. Hay determinados políticos que pueden tener determinadas actitudes, visiones o resistencias, les llamaría yo en este caso, a las políticas de Trump. Pues será cuestión de ver la forma de apoyarlos, que no es solamente votarlos, sino es de mantener sociedades civiles activas, sociedades políticamente activas que a su vez apoyen eventualmente a sus gobiernos o eventualmente los critiquen e intenten cambiar esos gobernantes, tanto a niveles muy locales como a niveles nacionales, estatales. Al mismo tiempo, sería todo otro tema más largo de conversar, qué se puede hacer en los Estados Unidos, donde hay muy diversas iniciativas, pero sí creo que es necesario, en la medida de lo posible, hacer conexiones con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas entre Estados Unidos y América Latina, especialmente entre países como el caso mexicano y el caso de los Estados Unidos, donde tienen grandes problemas comunes, no siendo menor el del crimen organizado. O sea, no dejar que estos problemas queden solo en manos de ahora de un Washington postfascista y en manos de
gobiernos en Latinoamérica que no siempre responden a los intereses de las mayorías. Por lo tanto, necesitamos, yo creo que en Latinoamérica, una especie como de sociedades alertas, sociedades informadas y sociedades al mismo tiempo políticamente activas de una manera inteligente, donde el mundo académico, el mundo periodístico serio, el mundo de organizaciones no gubernamentales en los muy diversos campos, desde el medio ambiente, feminismo, comunidades étnicas, etcétera, trabajen conjuntamente por resistir lo que se está viniendo y lo que se nos viene encima. Insisto en esa conexión también, por ejemplo, el tema migratorio, que es gente que se va moviendo, necesita a su vez una conexión internacional que apoye a esta gente de forma humanitaria, pero que al mismo tiempo tenga opciones políticas y jurídicas, por ejemplo, para protegerlos en todos sus pasos, vamos a llamarle fronterizos en su camino. Fundamentalmente creo que por ahí va la dirección, pero al mismo tiempo tener en cuenta que es un momento largo y muy complicado, que es el momento, curiosamente, yo diría, postimperial de los Estados Unidos, de decadencia, pero una decadencia muy peligrosa y que puede durar mucho tiempo. Es un momento quizás de tener menos consignas políticas sobre el imperialismo y más políticas muy prácticas y muy concretas sobre lo que podríamos llamar resistencia a esta fase postimperial. Y en términos del crimen organizado, ¿qué podemos hacer desde nuestro lado del espectro? Bueno, si lo ponemos en el contexto de que Estados Unidos lo define como uno de los temas claves en la relación con América Latina, aquí yo creo que hay varias cuestiones. La primera es necesario entablar un diálogo con organizaciones de la sociedad civil, del mundo académico, del mundo del periodismo de investigación, todos los sectores que trabajan en los Estados Unidos el tema de las políticas de Estados Unidos hacia América Latina en cuestiones de seguridad y más específicamente que trabajan el tema de políticas de seguridad de los Estados Unidos hacia el crimen organizado. Existen en Estados Unidos muy buenos analistas, organizaciones, académicos, ONG, sociedad civil. Hay que trabajarlo con ellos. En segundo lugar, ¿quiénes lo tienen que trabajar? Yo creo que el tema del crimen, así como el crimen organizado se expande en la sociedad, también la sociedad tiene que expandir su conocimiento sobre este tema, no para sufrir y quejarnos de lo terrible que es terrible, sino para precisamente poder conocerlo y desde los sectores posibles, sector académico, sector periodístico de investigación, sector periodístico serio de divulgación, sectores de sociedad civil que trabaja con comunidades, con pueblos, con sociedades que sufren el tema del crimen organizado. Tratar de construir algo así como un conocimiento público, no le voy a llamar popular, un conocimiento público de este tema y tratar al mismo tiempo de hacer desde campañas educativas, por ejemplo, para evitar la cooptación de jóvenes, que lo que mejor puede evitar la cooptación de jóvenes es precisamente políticas sociales, pero que vayan acompañadas de un conocimiento más profundo y una difusión de ello. Existen muchas iniciativas de estas, pero creo que hay que estudiarlas, trabajarlas y pensarlas con los expertos, con los analistas y tratar de difundir este tipo de conocimiento sobre el crimen organizado que puede servir también como medida preventiva o eventualmente medida disuasoria para la cooptación. Muchísimas gracias, Mariano. En esa línea de unas sociedades informadas y activas, quisiéramos preguntarte si nos puedes recomendar alguna lectura, algún insumo que nos permita situarnos mejor en este momento actual, entender mejor este contexto. Mira, me gustaría recomendar dos cosas. Una, el website de, precisamente con esta idea de mirar en Latinoamérica y en Estados Unidos, hay una website que tiene la mayor parte en inglés, pero una buena cantidad de excelentes materiales en español, que es del WOLA, del Washington Office on Latin America, que en estos días, por ejemplo, han publicado unos análisis excelentes sobre todas las órdenes ejecutivas que tienen que ver con América Latina, muy detalladas y muy bien explicadas. Por el lado latinoamericano hay muchos análisis, pero es muy destacado el papel que está cumpliendo paso a paso cada día minuciosamente el analista, el profesor argentino Juan Gabriel Tocatlián.
Él casi todos los días está publicando y reproduciendo y analizando, y tiene un libro publicado por Siglo XXI Editores, que por lo menos Argentina, México y otros países se puede conseguir en la región, que es Consejos no solicitados sobre política internacional. Es un libro muy profundo, pero de muy fácil lectura y muy importante para tener todo este contexto de dónde estamos yendo en este momento en el mundo en general y en la región, y la relación entre el mundo y la región y Estados Unidos. Yo lo recomiendo con mucho énfasis. Muchísimas gracias, Mariano. Tomamos nota y bueno, pues muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Esperamos poder volver a conversar contigo en algún momento. Muchas gracias. Kit de Seguridad Progresista, Análisis y Recomendaciones para el Fin del Mundo es un podcast del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung. Gracias por escucharnos.